Vamos a hablar sobre diferentes animales invertebrados pertenecientes al grupo de los bilaterales, en lo que serían los protostomados y ahí en los que tienen desarrollo espiral de su embrión. Y es aquí que tenemos varios grupitos que se han ido estableciendo con los diferentes estudios morfológicos y sobre genética, como serían los nactíferos, los cuales se caracterizan por poseer unas estructuras mandibulares duras. Los lofoforados, que son un grupo de organismos que tienen coronas de tentáculos ciliadas con las que pueden obtener su alimento. Y los mesozoos, que son unos organismos parásitos de otros invertebrados. Y también otros dos grupitos que no están ubicados todo el tiempo en alguno de estos clados, para un total de 12 invertebrados, de los cuales se va a hablar ahora. Vemos en este gráfico que es una síntesis de diferentes trabajos que hicieron Gilbert y Ed Conve, donde se muestra los diferentes grupos, cómo están relacionados. Y por ahí, dentro de este gran clado que es Spiralia, está lo que sería Molusca y Annelida, que se hablaría de esto en una clase posterior. Pero vamos a empezar por el grupito que está más relacionado con los platelmintos que se estuvo viendo en las clases pasadas. Y es acá donde entramos con el filo Gastrotrica, muy relacionado, como mencioné, con platelmintes por diferentes estudios genéticos que los colocan en un clado que se llama Rhodopozoa, que se refiere a la forma en que se alimentan, en que adquieren sus presas por sus faringes. Y también cuentan los dos grupos, platelmintos y Gastrotrichia, con una epidermis ciliada. Ambos filos son gusanos acelomados. Y además hay una característica también que los relaciona bastante, que al parecer los dos cuentan con estructuras que son glándulas duodecivas, las cuales producen mucosidad con la cual estos organismos pueden permanecer sobre el sustrato por la generación de un tipo de moco. Y aparentemente las dos estructuras tendrían un origen similar. De esta manera, y sumado con los estudios genéticos, el grupo de Gastrotrichia ha salido muy relacionado con el filo de los platelmintes. Pero lo interesante es que no son estos dos filos grupos basales dentro de el clado de los Spiralia, por lo cual cambia un poco la visión que se ha mantenido tradicionalmente en que platelmintos era el grupo hermano del resto de los bilaterales. Y acá junto con Gastrotrichia, ambos grupos de gusanos de una estructuración bastante sencilla, más bien estarían inmersos dentro del grupo de Spiralia, como se ve en el árbol evolutivo que se presenta. Y este grupo Gastrotrica, su nombre significa pelos en el vientre, porque la epidermis en la parte ventral del animal está cubierta por células que cada una tiene cilios y que finalmente el animal va a usar para desplazarse. Son gusanos bastante pequeños, aplanados también, de unos 3.5 milímetros a unas 75 micras, y tiene unas 840 especies, con dos grupos bastante grandes que son Macrodácida, donde vamos a encontrar la mayoría de las especies marinas, y el orden Ketonótida, que tiene principalmente las familias de agua dulce. ¿Dónde los encontramos? Sedimentos marinos, pueden estar desplazándose por encima o enterrándose en estos sedimentos, en cualquier playa de arena en la que se vaya a visitar. Si se tomara una muestra de ese sedimento y se ve al microscopio, se encontraría este tipo de gusanos. En los ambientes marinos también hay muy pocas especies que son planctónicas, pero es posible encontrar. Y en lo que serían los ambientes de agua dulce los vamos a encontrar en los fondos de sedimentos que están en los ríos y en los lagos. Y también pueden andar movilizándose sobre la vegetación acuática. Una característica que tienen estos gusanos es que en su cola poseen dos tubos adhesivos caudales que generan una sustancia pegajosa con la cual logran mantenerse adheridos al sedimento o al sustrato en el que están habitando. Además que su cuerpo está todo cubierto por una cutícula que no posee quitina, sino que es producto de otras proteínas, otros materiales, y además esta cutícula no la mudan con su crecimiento, permanece en ellos toda su vida de adulto. Y esa cutícula cubre incluso hasta los cilios que están en las diferentes partes del cuerpo del animal. La cutícula también puede poseer forma de escamas
y estas escamas pueden a su vez poseer también espinas, lo que le da una escultura a la cutícula que es muy útil para la identificación taxonómica, morfológica. Y estos animales, al ser tan pequeños y aplanados para su intercambio gaseoso, lo hacen a través de la epidermis y la difusión de los gases traspasa dicha cutícula. Más o menos los dos órdenes difieren un poco en su forma corporal debido a que Ketonotia tiene una cabeza más diferenciada por un cuello más estrecho y el tronco es bulboso, mientras que los Macrodacia, en su mayoría, esas zonas no están tan marcadas, siendo gusanos un poquito más alargados y cilíndricos que en los anteriores. La epidermis de los gastrotríquea es sincitial, o sea que las células no están divididas unas de las otras por las paredes celulares. Entonces se hace un continuo alrededor del animal y estas células podrían ser monociliadas o multiciliadas, como mencionamos en la parte ventral del organismo, y también va a tener cilios alrededor del cuerpo que le sirven de manera sensorial. O una característica única de este filo es que esa cutícula incluso puede cubrir los cilios, pero no les impide el movimiento de dichos cilios para la movilización. El organismo es acelomado debido a que la epidermis y el digestivo cuentan con un espacio entre los dos que está relleno de órganos y de tejidos. Muchos de esos son músculos circulares y longitudinales que le ayudan a la movilización del animal junto con los cilios. De la misma manera, al ser tan pequeño no necesita un sistema circulatorio y lo que consume ingresa a su aparato digestivo, es digerido y transportado a las diferentes partes del cuerpo del animal. El tubo digestivo es completo, por lo cual tiene una entrada y una salida. A diferencia que en los platelmintos, aquí la boca sí está en la parte de la cabeza frontal y cuenta con una faringe musculosa que es triradial y la utiliza para ingerir bacterias y otros eucariontes unicelulares que se encuentran en los sustratos en que habita y también detritus. Las células que tapizan el interior de esa faringe son monociliadas y eso le ayuda para tragar los organismos y además de eso, esa faringe musculosa cuenta con dos poros laterales por los cuales puede sacar el exceso de agua que tiene el alimento que ingiere, mejorando la digestión posterior. Para su orientación espacial, estos cuentan con fotorreceptores en la cabeza, también quimiorreceptores para detectar temperatura, valores de oxígeno, de el agua y salinidad, que les permite ubicar la zona donde mejor pueden habitar. Y también les ayuda para la detección de alimento. De el encéfalo, que es una aglomeración de neuronas, salen cordones nerviosos a cada lado del cuerpo que inervan todo el resto del animal. Para la excreción cuentan con pares de protonefridios, que en los de agua dulce solo es un par, muchas veces ubicado a la mitad del cuerpo, y en los marinos pueden ser varios, ubicados a lo largo de el gusano. Estos organismos son hermafroditas, aunque muchos inician como hembras partenogénicas, posteriormente pueden convertirse y generar los dos tipos de gametos. Cuando un individuo queda fecundado, sus huevos, estos posteriormente, una vez que están desarrollados, van a salir por la pared corporal donde se hace una ruptura de la pared y de la cutícula y esos huevos quedan en el exterior y después el gusano puede regenerar esa parte que sufrió el daño. Y estos huevos que quedan ahí en el mismo sedimento o en la misma vegetación acuática en la que ellos viven, no se movilizan mucho y de ahí salen los juveniles que van a seguir alimentando con individuos de la población. Entonces vamos a tener que en estos grupos, por lo general, van a tener testículos y ovarios. Aparte de que cuentan con un órgano copulador para el traspaso del esperma que introducen en un poro femenino y los individuos pueden tener una fecundación cruzada. Este grupo en Costa Rica recientemente se ha encontrado que tiene bastante diversidad de especies, pero todavía es un proyecto en que se está generando las publicaciones. Antes de eso no estaba reportado, pero más o menos se va a tener como unas 30, 40 especies en las playas de arena del país. Y en agua dulce todavía no se han buscado formalmente. Dentro de los invertebrados hay
dos filos de animales pequeños a los cuales se les conoce como mesozoa, y eso es porque son de una organización más simple, algunos que cuentan con pocas células, incluso puede ser que no tengan tejidos como tal, por lo cual se han visto como un intermedio entre lo que sería eucariontes unicelulares y animales. Pero, de nuevo, con los estudios genéticos y desarrollo embrionario en algunos, se muestra que estos grupos no son tan simples como sus estadios adultos aparentan, sino que seguramente lo que sufrieron fue reducción de ciertas estructuras y de su genoma, así como de su tamaño corporal, por lo cual tienen pocas células, pero su posición es dentro de protostomados en espiralia. Aquí contamos con dos filos que son parásitos de invertebrados, y el primero de estos es el filo Orthonectida, que el nombre significa nado recto, más o menos por la aparente forma en que se movilizaban cuando los estudiaban. Y solamente contamos acá con 5 géneros y 25 especies. Pero seguramente hay más diversidad, solo que no ha sido estudiado en los diferentes organismos en los que se puede encontrar. Podemos encontrarlos habitando en estrellas de mar, en cangrejos y en otra serie de invertebrados marinos. Cuando están dentro del hospedero, se encuentran en un estadio que se llama plasmodio, que es un grupo de células que tienen comunicación total en sus citoplasmas, por lo cual se forma una masa multinucleada, la cual este parásito utiliza para obtener nutrientes de su hospedero. Este plasmodio tiene la capacidad, una vez de que está dentro del hospedero, separar partes de este asexualmente que pueden formar otros plasmodios dentro del mismo animal al que está parasitando. Y aparte de eso, puede generar tanto a los machos como a las hembras que van a realizar la reproducción sexual. Una vez que los genera, estos dos tipos de gusano van a salir del hospedero y están cubiertos por células ciliadas que les permitan la natación. Acá también estos adultos van a ser pequeños, pero el macho es siempre mucho más pequeño que la hembra, por lo cual se le conoce como macho enano. Y básicamente la estructura corporal de ambos es un gusano con musculatura sencilla a nivel celular, 4 células como músculo longitudinal y 11 como músculos circulares que les permite contracción del cuerpo para la natación, y también tienen un sistema nervioso muy reducido que sirve para coordinar esa musculatura. Aparte de eso, la otra estructura importante que vamos a encontrar es el ovario en la hembra y los testículos en el macho. Cuando el macho enano encuentra a la hembra en el agua, se acerca y realiza un intercambio de los gametos, fecundando a la hembra, que ésta posteriormente va a producir una larva ciliada, que esa larva nada en busca de un nuevo hospedero. Y una vez así, empieza de nuevo el ciclo, formándose de nuevo el plasmodio. El otro filo de parásitos pequeños dentro de estos invertebrados sería Dicémida, que el nombre significa dos embriones por su ciclo de vida, que vamos a ver más adelante. En este se han descrito 124 especies en 3 familias, y estos miden de 100 micras a 7 milímetros en tamaño. El cuerpo de estos gusanos también cuenta con pocas células, de 9 a 41 se han reportado. No se ve que hay la formación de tejidos porque no hay una lámina basal debajo de las células externas, como si ocurre en la epidermis de otros animales. Pero como se mencionó, son espiralia con muchas reducciones por su vida como parásitos. Principalmente van a estar ubicados en el interior de la cavidad pareal de cefalópodos, y ahí realizan la mayoría de su ciclo de vida, donde las células de todo el gusano pueden alimentarse por endocitosis. El ciclo de vida empieza con una larva ciliada que se llama insuforiforme, la cual nada en busca de un hospedero, en este caso un pulpo. Y una vez ahí empieza a crecer como un gusano, al cual se le llama el nematógeno. Estos nematógenos, a su vez, por partenogénesis, pueden producir un embrión secundario que se llama vermiforme. Y este embrión, con su crecimiento, puede formar unos nuevos nematógenos.
y de esta manera ir poblando al hospedero cefalópodo. Llega un punto en que algunos de estos nematógenos producen el siguiente estadio que se llama un rombogeno, que también es un gusano. Y básicamente al final los rombogenos pueden realizar reproducción sexual fecundando un cigoto que generaría el embrión primario que sale del hospedero cefalópodo como larva infusoriforme, iniciando de nuevo el ciclo. Por eso el nombre es disémida, porque cuenta con estos dos embriones, la larva infusoriforme y el embrión vermiforme. Se conoce que la cantidad de especies es mayor en ambientes de clima templado, mientras en los estudios que se han hecho en el trópico con cefalópodos, el porcentaje de la población infectada no es tan grande. Dentro de estos invertebrados tenemos otro grupo que incluye varios filos, que son los Nactífera, que son portadores de mandíbulas en su boca. Y dentro de estos, el primero de los filos es Natostomúlida, que justamente significa eso, boca con mandíbula. Es un grupo de gusanos con cerca de unas 100 especies en unos 26 géneros que rondan entre valores menores a 1 milímetro a 3,5 milímetros. Son gusanos alargados que son acelomados. El cuerpo está dividido en una cabeza, un tronco largo y al final algunos pueden tener una cola. Y como en otros gusanos, la epidermis es monociliada a lo largo del cuerpo del animal. Aparte, muchos de estos cilios les sirven de manera sensorial. El sistema digestivo de estos animales va desde la cabeza hasta el final. En algunos, la salida del ano es vestigial o en otros rudimentario, porque casi siempre lo que consumen lo digieren todo. Es poco el material que no utilizan. Y es porque los podemos encontrar viviendo entre granos de arena que están en el mar, moviéndose entre esos granos, casi siempre arenas que tienen mucha materia orgánica. Entonces ellos con su aparato mandibular pueden obtener esas películas de materia orgánica que están en los sedimentos y de eso se alimentan. Entonces es un material bastante fácil para ellos de digerir. Parte de esa materia orgánica que obtienen de los granos de arena básicamente son hongos que crecen encima y también bacterias que están consumiendo todas las sustancias que están ahí y eso les da nutrientes para su alimentación. Al ser animales que viven entre los granos de arena, por eso el cuerpo es tan alargado y les permite movilizarse, moviéndose entre esos granos sin tener que empujarlos, sino que utilizan el espacio que se llama intersticial. Y debido a esa forma alargada y bastante pequeña, no cuentan con sistema circulatorio ni respiratorio, todo lo pueden hacer por difusión a través de la piel. Sí tienen una serie de protonefridios para poder realizar la excreción. Y bueno, básicamente el aparato mandibular tiene varias piezas que utiliza de manera como sierras para poder obtener su alimentación, raspando sobre los sedimentos. Estos gusanos también son hermafroditas, pueden tener uno o dos testículos y poseen un ovario. Tienen un aparato copulatorio y una bursa donde la parte femenina almacena el esperma para después fecundar los huevos. Y en un orden de este grupo, el pene tiene un estilete que le ayuda para la inseminación. Una vez que está ya fecundado el cigoto, estos ponen huevos, de los cuales sale ya un gusano juvenil que crece hasta adulto, por lo cual no cuentan con mucha movilidad. Y esto es porque el desarrollo de ellos es más en estos sedimentos y mantenerse cerca de las zonas donde están aprovechando la materia orgánica que están consumiendo. En su musculatura hay varios tipos de células que ejercen contracciones longitudinales o circulares y son las que rellenan el espacio entre la epidermis y el digestivo, lo que finalmente les permite movilizarse entre los granos de sedimento. Un grupo aún más raro dentro de estos invertebrados microscópicos es el filo Micronactozoa, también en Nactífera, y esto significa pequeños animales con mandíbulas. Fue descubierto recientemente en comparación con los otros filos de animales
y son pequeños acelomados de entre 100 a 150 micras de tamaño. El cuerpo está igual dividido en una cabeza, un tórax y ahora hay un abdomen. Y ese tórax está ondulado de tal forma que es muy similar como al instrumento musical acordeón. Aparte de eso, se ha visto que cuentan con varios cilios a lo largo del cuerpo y unos en la cabeza son bastante largos y al parecer lo que ayudan es para crear corrientes para el alimento que ellos consumen o para poder obtener información del medio en que están viviendo. Entonces les puede encontrar, pues básicamente en zonas de clima subpolar, por ejemplo, en partes de Groenlandia, se ha encontrado también en Reino Unido y posiblemente estén en otras partes del mundo, pero necesitan ser buscados. En estos lugares donde se ha encontrado habitan entre musgos, en agua estancada, agua dulce estancada y en los sedimentos de varios ríos y lagos que están en esas zonas. Acá la epidermis es celular. Hay una separación bien clara de una célula de la otra en el cuerpo, pero las células de la epidermis por dentro tienen unas placas que les ayudan a mantener un poco la forma del cuerpo. Estas las vamos a encontrar tanto en la parte dorsal como a los lados del animal. Y similar con gastrotrica, toda la epidermis ventral de estos gusanos tiene ciliación, con las cuales pueden movilizarse. Aparte de las cerdas sensoriales que ya mencioné. Muy parecido con la tostomúlida, tenemos esa estructura mandibular quitinosa con la cual pueden raspar y obtener alimento, consumir microalgas que crecen sobre el sustrato o consumir bacterias que están también por ahí. Pero se ha visto que las piezas del aparato mandibular de Micronactozoa son todavía más complejas que en Natostomúlida. Tiene diferentes placas, diferentes dientes, que todos forman esta estructura en estos pequeños animales. Igualmente, al ser tan pequeños, no cuentan con un sistema circulatorio y respiratorio. La difusión la pueden hacer a través del epidermis. Parecido con una tostomúlida, el sistema digestivo es completo, pero el ano de estos grupos es periódicamente funcional, dependiendo de su alimentación. Para la excreción cuenta con protonefridios. Hay que recordar también que los protonefridios nos van a servir para la osmorregulación, que es sacar el exceso de agua dulce del cuerpo de estos animales. Y en este grupo hay dos estructuras que funcionan como ojos, que se llaman fagosomas. De las colectas que se tienen, nunca se han encontrado especímenes macho, todas son hembras. Aparentemente se reproducen por partenogénesis y se han encontrado dos tipos de huevos, unos lisos que se desarrollan rápido, no dura mucho tiempo el huevo en eclosionar, y otros que tienen la cáscara con escultura, con pliegues, que aparentemente son huevos de resistencia que pueden funcionarles para soportar el paso del invierno. El otro filo es uno que sí tiene una mayor diversidad de especies, el filo rotífera, que este nombre proviene del latín rota, que es rueda, y fera, llevar. Y es debido a que tienen en algunos una corona de cilios que pueden batir. En este grupo vamos a tener tres morfologías bastante definidas que corresponden a diferentes subclases que tiene el filo. Los monogononta son planctónicos, mientras que los deloideos son bentónicos. Y por otro lado tenemos la subclase cartocéfala, que estos son parásitos de vertebrados e insectos. Dentro de los que podemos encontrar en el plancton más o menos son unas 1500 especies, mientras los que podemos encontrar en el bentos, tanto marino como de agua dulce, más o menos son unas 500 especies. Y después las formas parásitas equivalen cerca de 1200 especies. En las formas de vida libre, básicamente vamos a tener que el organismo son blastocelomados, de tamaño pequeño. Por lo general los bentónicos son más alargados y los planctónicos son más globosos. El cuerpo se puede dividir en cabeza, tronco y pie, que en el pie posee dos dedos, que es donde tiene unas estructuras adhesivas. La corona de cilios es doble y se le llama disco trocal, y esto los puede movilizar para básicamente obtener alimento
Y una vez que atraen el alimento hacia su boca, es ingerido y es triturado por esa faringe bulbosa donde tiene las mandíbulas duras, a las cuales aquí se les llama trofos o trofi, que pueden, junto con la musculatura, movilizar y de esa manera alimentarse. A toda esta estructura donde están las mandíbulas y la faringe se le conoce como el mástac. Y después el digestivo cuenta con un estómago y un intestino. Entonces, a pesar de su pequeño tamaño, tenemos un sistema digestivo más complejo. Aquí también vamos a tener dentro de la epidermis láminas intracelulares que le ayudan a mantener la forma corporal a estos organismos. Y el otro detalle es que acá la epidermis es un sinsitio, donde las células están conectadas unas con las otras. Otro detalle es que cuando el organismo se desarrolla y llega a estadio adulto, una vez ahí ya nunca más va a tener mitosis de sus células, por lo cual se mantiene un número fijo de estas a lo largo de su vida. A esto se le conoce como eutelia. Para la natación y también para la contracción del cuerpo, van a contar con músculos circulares y longitudinales, que estos van a estar organizados por la zona del blastoceloma junto con los órganos. Y este blastoceloma está lleno de líquido. El sistema nervioso básicamente es un cerebro bilobulado, con un lóbulo a cada lado del cuerpo, y de ahí salen nervios que se van ramificando hacia la parte posterior del organismo, inervando zonas como la faringe, del mástac y el digestivo, para finalmente llegar a la parte de el pie, donde están los dedos. Cuenta con varios órganos sensoriales, como son cerdas o papilas, que sirven como quimiorreceptores o mecanorreceptores. También cuenta con diferentes tipos de ojos sencillos, que son fotorreceptores. De esa manera se logra ubicar, principalmente para los organismos que son planctónicos. Muchos de los organismos que son bentónicos, cuando son adultos, carecen de algunos de estos fotorreceptores. El aparato digestivo, como dijimos, es completo, pero tiene también la cualidad de que funciona como cloaca para la reproducción. Y es también donde desemboca la vejiga, que proviene de los protonefridios con los cuales hace la excreción de desechos nitrogenados o la osmorregulación. Como son pequeños, también no van a contar con sistema circulatorio o respiratorio. Y es el líquido del blastoceloma el que va a ayudar mucho a la circulación de los nutrientes dentro del cuerpo. En los deloideos, que son los bentónicos, en la parte del pie va a tener por lo general dos dedos que se les conoce como glándulas pedias, las cuales generan sustancias adhesivas con las cuales estos logran mantenerse pegados al sustrato donde les gusta vivir. Mientras que en algunos organismos planctónicos de la subclase Monogodonta, la forma corporal puede cambiar, donde unas generaciones pueden poseer espinas largas y otras generaciones no poseer espinas tan largas, a lo cual se le llama un polimorfismo, y esto se desarrolla como una respuesta a depredadores en el plancton que puedan tener estas especies. Cuando la densidad de depredadores es bastante grande en el plancton, la generación que nace de rotíferos poseen estas espinas, y lo que se supone es que esto les ayuda para reducir un poco el efecto de la depredación que pueden tener encima. Posteriormente, la población de depredadores cae a niveles bajos y esa generación de rotíferos que surgiría en ese momento nacerían sin dichas espinas al detectar previamente que ya la población había descendido de sus depredadores. En cuanto a la reproducción, los deloideos, que son los bentónicos, solo se han encontrado formas partenogénicas, o sea que son hembras, donde no tenemos machos. Y estas hembras también tienen la capacidad de entrar en criptobiosis, que es aguantar periodos de desecación para poder reactivarse una vez que de nuevo hay agua en su medio circundante, como una estrategia para pasar periodos de estrés ambiental. Mientras tanto, en la clase Monogononta, que son principalmente planctónicos, tenemos un ciclo de vida donde las hembras partenogénicas producen huevos 2N
que no necesitan de ningún gameto masculino para quedar fecundado, y esto genera hembras. Y entonces este ciclo se le conoce como admíptico y es el que va a poblar el plancton de muchos lagos con varias hembras de estas especies, mientras el lago se encuentra con estabilidad ambiental, en buenas condiciones ambientales para el desarrollo de estas poblaciones. Pero en algún punto hay un estímulo ambiental que hace que cambie el patrón de generación de los huevos de estas hembras, que casi siempre se da por un cambio en la temperatura o un cambio en el oxígeno o de las presas que están en el lago. Y esos huevos, en lugar de quedar autofecundados, no se presentan de esa manera y generan machos enanos. Y estos machos enanos van a nadar en busca de alguna de las muchas hembras que están en el lago. Y los machos van a realizar una fecundación, por lo general tienen un aparato copulador, que también pueden hacer una inseminación epidérmica de sus gametos hacia la hembra. Y de esta manera se fecunda el cigoto, que puede convertirse en un huevo de resistencia y pasar un periodo de estrés ambiental en forma de huevo. Y cuando las condiciones mejoran, de esos huevos eclosionan hembras que son partenogénicas, iniciándose de nuevo el ciclo. Una característica que tiene el filo rotífera es que el espermatozoide tiene el flagelo en la parte anterior, a diferencia con muchos animales en que el flagelo en el espermatozoide está en la parte posterior. Y como mencioné, dentro de este filo hay una subclase que, por selección natural, adquirió la capacidad de ser parásito de otros organismos. Y esto llevó a una especialización en la que incluso lograron alcanzar un tamaño corporal bastante grande cuando estaban dentro del hospedero. Pero la larva sigue siendo un organismo microscópico. Este grupo es la subclase Acanthocéphala. El nombre proviene debido a que tiene una probóscide que puede guardar y sacar de su cuerpo, en la cual está cubierta por ganchos, con los cuales se puede sostener en el aparato digestivo intestino delgado de vertebrados. Para poder meter y sacar esa probóscis cuenta con unas estructuras que se llaman lemniscos, que funcionan como un sistema hidráulico. El animal es un blastocelomado, no tiene tracto digestivo en los adultos porque está obteniendo los nutrientes a través de la epidermis. En esta epidermis cuenta con unos sistemas de canales lagunares que aparentemente sirven para la circulación de nutrientes. Y tenemos sexo masculino y femenino. Casi siempre los machos son de un tamaño menor que las hembras. Al ser un rotífero, pues tiene el flagelo anterior en el espermatozoide. Y otra característica que tienen estos animales es que sus músculos son huecos, como un cilindro. La epidermis es sincitial y está compuesta por varias capas. A pesar de eso, es bastante permeable y permite el intercambio de nutrientes. Este grupo de parásitos es muy similar a la forma de vida que tenían las solitarias en los organismos, donde los adultos se van a fijar al hospedero por medio de esta probóscis con ganchos. Como mencioné, las hembras son más grandes que los machos y estos se pueden soltar y buscarse macho con hembra para la fecundación que se da dentro del hospedero, generando embriones que son desalojados en las heces del hospedero. Y podría pasar con la especie Macrocantorrhinchus hirudinaceus, que esos embriones son consumidos por larvas de coleóptero que están en el suelo cuando consumen las heces del vertebrado. La larva que ingresa en el coleóptero en su estadio larval es el acántor, que es microscópico. Y una vez ahí, conforme el coleóptero va creciendo, este acántor se convierte en un estadio que se llama acantela, que posteriormente, cuando el coleóptero hace su metamorfosis a adulto, la acantela se convierte en un quiste en el tejido que se conoce como cistacanto. Si el vertebrado consume este insecto, puede adquirir el cistacanto, que pasa por el digestivo del vertebrado y cuando llega al intestino delgado, eclosiona, sacando su cabeza con espinas y ya convirtiéndose de esta manera en el adulto, cerrando el ciclo. Las espinas en la cabeza de los acantocéfalos son quitinosas. Un grupo de invertebrados pequeño que ha estado en debate debido a
La posición que pueden ocupar en relación con los otros grupos de invertebrados es cicliófora. Y este nombre cicliófora es debido a los ciclos de vida en que entran estos organismos para desarrollarse. Ha sido encontrado recientemente habitando en las zonas de Europa y el norte de América sobre las piezas bucales de ciertos tipos de crustáceos, donde pueden generar poblaciones bastante densas a nivel microscópico. Pero solo se han encontrado dos especies, Symbion pandora y Symbion americano. Pareciera que está bastante relacionado con lo que serían los nactíferos, aunque no cuenta con esas piezas duras en su boca. Pero similar con los rotíferos, cuenta con una corona de cilios en la parte de su cabeza que funciona para traer alimento, del cual queda cuando el crustáceo come. Esas partículas son atraídas por esa corona de cilios y llevadas hacia la parte bucal, que también está ciliada. Y una vez que ingresa el alimento, es digerido. Acá el sistema digestivo de los cicliófora es en forma de U, donde el ano sale cerca del cuello del animal. Para sostenerse en las partes bucales del crustáceo cuentan con un disco adhesivo, el cual genera obviamente un tipo de mucosidad con la cual pueden sostenerse al animal. Tienen una epidermis celular, está cubierta por una cutícula que no mudan, son organismos acelomados, rellenos por una mesénquima. Como son pequeños, pues tampoco tienen circulatorio o respiratorio y la excreción la hacen por medio de un par de protonefridios. Pero esto solo se da en los estadios larvales. Cuando son adultos, esos protonefridios no están presentes. Su reproducción cuenta tanto con un ciclo de desarrollo asexual como un ciclo de desarrollo sexual. Casi siempre inicia con una larva nadadora en el plancton que se llama larva cordoide, que es muy similar a un tipo de larvas llamadas trocóforas, que cuentan con cilios en parte de su cuerpo para la natación. Esta larva cordoide va a estar nadando en el plancton buscando un crustáceo para asentarse en esas piezas bucales. Una vez la larva se asentó en la pieza bucal del hospedero, va a iniciar un ciclo de reproducción asexual donde por gemación estos individuos que son hembras generan nuevas hembras, poblando las piezas bucales del hospedero con una gran cantidad de ellas. En algún punto, cuando el hospedero está cambiando su exoesqueleto, esto estimula a que se genere de algunas de estas hembras la larva que se llama Prometeo. ¿Qué sale? Nada, y se asienta en alguna otra hembra que encuentre dentro del crustáceo. Esa larva Prometeo puede generar machos enanos. Estos machos enanos van a mantenerse pegados a la hembra donde se están desarrollando, y esa misma hembra en el momento en que genera una hija, el macho enano se desprende de la madre, busca a la hija para fecundarla. Y esta hija se asienta en otra pieza bucal del hospedero. Cuando el embrión dentro de la madre está maduro, sale de ella como la larva cordoide que puede nadar y buscar un nuevo crustáceo para habitar. Entonces, recordando el ciclo de vida, tiene una larva que busca un hospedero, que se asienta, forma hembras que se reproducen asexualmente por gemación, que pueblan las piezas bucales del hospedero. En algún punto, cuando el hospedero muda, algunas de las hembras generan machos enanos que pueden fecundar algunas de las otras hembras que están en el crustáceo. Y finalmente, de estas hembras fecundadas puede salir la larva cordoide que va a nadar y buscar un nuevo hospedero. El otro clado de invertebrados presentes en Espiralia son los lofoforados, en el cual vamos a tener 4 filos de organismos celomados, salvo en uno que es blastocelomado, que poseen una estructura tentacular, cada tentáculo compuesto por células ciliadas, que les ayuda a atrapar alimento en suspensión. Estos tentáculos a su vez son huecos en las formas celomadas y se les conoce a esta estructura como el lofóforo. En los celomados vamos a tener por lo general la división de ese celoma en 3 partes: proto, meso y metaceloma, siendo el protoceloma donde está el lofóforo. Sus estilos de vida va a ser como organismos sésiles, enterrados en el sustrato, pegados sobre sustratos duros o bien sobre otros animales. En algunos vamos a tener que viven solitarios y otros pueden vivir de manera
agregada en colonias compuestas por organismos que se les conoce como zoides. ¿Qué pueden tener estas colonias? Morfología ramificada o como costras. Y algunos cuantos de estos lofoforados van a vivir en tubos enterrados en el sedimento. Cuentan con una segmentación básicamente espiral de su embrión y por eso están ubicados en este clado de organismos bilaterales de los Spiralia. El primer filo dentro de estos lofoforados sería el filo Entoprocta, que son organismos bilaterales, pero que tienen esta corona de tentáculos en la parte superior, por lo cual tienen forma como una copa, debido a que también poseen un pedúnculo delgado sobre el que están posados en el sustrato o en el organismo en el que están habitando. Se ha encontrado que poseen un espacio que funciona como un hemoceloma, pero que es del tipo blastocelomado, entre lo que sería su epidermis y su digestivo. El grupo es pequeño, tiene unas 180 especies, está dividido en dos clases, que la taxonomía básicamente es si viven solos o si viven en colonias. Casi siempre vamos a encontrarlos viviendo encima de algunos otros animales como poliquetos, esponjas, algas calcáreas o conchas, y solo se han encontrado dos especies bentónicas en agua dulce, el resto son marinas. La forma del animal, como mencioné, es como una copa, donde el cuerpo es bastante redondeado, va a tener bordeando toda la parte de arriba o esta corona de tentáculos ciliados del lofoforo, y en el interior de esa corona va a estar la boca por un extremo, va a bajar el digestivo en forma de U, donde tiene un estómago, donde se hace la digestión, y finalmente sigue un intestino que termina en un recto, que también sale dentro de esta corona de tentáculos. Por eso el nombre del filo es entoprocta, que significa eso, ano por dentro. El organismo está protegido por una cutícula que ellos no mudan y dentro de su cuerpo tiene un par de protonefridios con los que puede hacer la excreción de desechos nitrogenados. En cuanto a su reproducción asexual, se da por gemación. Un organismo puede generar diferentes zoides a partir de su cuerpo o de los estolones o pedúnculos con los que están unidos al sustrato. Y tenemos animales que son hermafroditas simultáneos, animales que son protándricos, lo que significa que al inicio son macho y después se vuelven hembra, o hermafroditas que pueden estar alternando entre un sexo y el otro. Cuando se da la reproducción, casi siempre los gametos masculinos están en el agua, ingresan a las estructuras femeninas en los oides y aquí se da la fecundación. Y cuando el embrión se está desarrollando por un pequeño pedúnculo, se mantiene asentado en el zoide madre y después ya se puede soltar como larva. Y estas larvas son ciliadas del tipo Trocófora, donde tenemos una banda de cilios en la parte apical que se llama la prototroca y una banda de cilios más o menos a la mitad del cuerpo que se le llama la metatroca. Esa larva va a estar flotando en el plancton hasta que encuentra un sustrato adecuado donde se asienta como adulto. Y ahí, en este punto, se alimentan por medio del batido de estos tentáculos para crear corrientes que les lleven alimento en suspensión hacia su boca. Un filo muy relacionado con Entoprocta es el filo Bryozoa, a los que se les conoce como animales musgo. Animales crecen en colonias, por lo general, compuestas por varios zoides que pueden tener estructuras ramificadas asemejándose mucho a las colonias de los hidrozoos, o bien pueden formar estructuras, cápsulas carbonatadas que protegen los zoides, que pueden crecer de forma ondulada, similar como algunos corales falsos o ciertos antozoos, pero también pueden crecer como costras sobre superficies duras, como rocas o conchas, siendo de forma incrustante, compuestas por muchos zoides. Cualquier roca que en el mar uno le dé vuelta en la parte de abajo, es muy común encontrar este tipo de colonias de lofoforados. Algunos zoides que crecen de forma solitaria, pero que son de un tamaño muy pequeño, pueden vivir entre los granos de sedimento como meiofauna, que es animales menores a 500 micras. Y también hay algunas colonias de briozoos que son planctónicos. Este filo es uno de los más diversos, contando con unas 6.500 especies. Y en el registro fósil, al dejar estructuras
carbonatadas o quitinosas, cuenta con un registro de 15.000 especies, estando detrás de grupos tan importantes como Annelida, Molusca, Artrópoda en los invertebrados. La organización del cuerpo de estos animales, a diferencia con los Centoprocta, es que aquí son celomados reales, pero aún así no tenemos un sistema circulatorio, excretorio, respiratorio, sino que se hace por difusión a través de la piel. La otra diferencia que cuentan los briozoos con los Centoprocta es que aquí el ano no está dentro de la corona de tentáculos, sino que sale por fuera, por lo que al filo también se le conoce como ectoprocta. Como ya mencioné, la corona de tentáculos en estos grupos celomados es hueca y está tapizada por cilios. El sistema digestivo también pues es en U y se alimentan de material que está en suspensión, creando corrientes con su cuerpo y sus tentáculos para atraer el alimento. La otra característica es que los zoides van a estar protegidos por una cápsula donde pueden esconderse y guardar sus tentáculos. Y esa cápsula puede tener una estructura que se llama opérculo que tapa la salida donde sale la corona de tentáculos. Y vamos a tener que en todas las formas incrustantes, esta cápsula puede estar enriquecida con carbonato de calcio y en ese caso se le llama zoesia. En las otras que no tienen carbonato de calcio, que tienden a ser las formas que crecen ramificadas o masivas, esa cápsula es quitinosa o gelatinosa. Cuando un zoide se asienta en un sustrato, empieza a crecer como colonia por un proceso de reproducción asexual. Pero también en las especies de agua dulce pueden generar unas estructuras de resistencia o de dispersión que se les llama estatoblastos, que son muy parecidos a las gémulas que tenían las esponjas de agua dulce, donde vamos a tener una cápsula que está llena de células que pueden volver a generar zoides una vez que encuentran condiciones adecuadas. Pero también practican los briozoarios la reproducción sexual. Acá vamos a tener zoides que son macho y zoides que son hembra, pero en una misma colonia podemos encontrar de los dos tipos de sexo. Los machos van a generar espermatozoides que van a liberar al agua y llegan a las hembras, y ahí se fecunda el óvulo y se generan larvas que pueden ser de diferentes tipos dependiendo de la especie. Hay unas larvas que se alimentan en el plancton, tienen una boca y un tracto digestivo para su alimentación, tienen una banda ciliada para la alimentación y se les conoce como sifonautas. Mientras que otras larvas que tienen forma esférica son generadas y no tienen una alimentación, por lo cual se asientan rápidamente en algún sustrato. Dentro de los lofosforados también tenemos un grupo de gusanos que viven enterrados en los sedimentos, donde pueden también fabricar un tubo quitinoso para alojarse, y a esto se les conoce como los foronida o foronídeos. Miden entre 1.5 a 4.5 centímetros de tamaño. Casi siempre tienen coloraciones rosadas, blanquecinas, rojas, cuando están vivos. Y se han encontrado 15 especies repartidas en dos géneros. El nombre Foronida proviene de la especie que se describió primero con el género Foronis, y este se menciona que es uno de los nombres que también tiene la diosa egipcia Isis en la mitología, por lo cual el grupo, la persona que lo describió, se lo dedicó a esa diosa. Y en estos gusanos, cuando están enterrados, vamos a ver muy obvio el lofóforo sobresaliendo sobre el sustrato de forma enrollada. Y cuando lo tienen abierto, asemeja un poco como una herradura, debido a que tiene dos grupos hacia los lados de estos tentáculos. El celoma cuenta con dos o tres cavidades, que eso todavía no se ha esclarecido bien en los estudios, pero bueno, el animal tiene su cuerpo alargado, enterrado, ese cuerpo posee el sistema digestivo, el cual también es en forma de U, solo que baja hasta el final del cuerpo y se devuelve saliendo justo debajo de la corona de tentáculos por el lado exterior. Cerca de esa zona también vamos a tener los dos nefridios, que son metanefridios, o sea, multicelulares, con los que hace la expulsión de desechos nitrogenados. Y las otras estructuras importantes que están en el cuerpo de estos animales serían las gónadas, que tenemos un ovario y un testículo al ser hermafroditas. Producen la liberación de los gametos masculinos
que fecundan los óvulos y son lanzadas hacia el plancton larvas que se llaman actinotrocas, que también tienen un penacho ciliado y unos tentáculos con cilios, asemejando mucho, en cierta forma, a las larvas rocóforas. Otra característica interesante que tiene este grupo es que posee un sistema circulatorio cerrado con el cual pueden bombear líquido alrededor de su cuerpo para la distribución de diferentes sustancias. En el caso de Costa Rica solo se ha encontrado una especie, Phoromopsis albomaculata, en sustratos arenosos de la isla del Coco. Y este género, a diferencia de Phoronis, cuenta con un collar debajo de la corona de tentáculos. Y en parte de ese collar está la salida de los metanefridios, que estos metanefridios van a variar en tamaños dependiendo de la especie. Para finalizar, tenemos el filo Brachiopoda, perteneciente también a este clado de los lofoforados. Y estos son invertebrados que tienen concha, pero no son moluscos. El nombre Brachiopoda significa pie corto, porque en el final de la concha, estos tienen un pequeño pedúnculo con el cual pueden sostenerse algún sustrato, o bien en algunas especies ese pedúnculo sí se ha modificado y es más largo. ¿Dónde los podemos encontrar? En el mar, enterrados en sedimentos marinos, viviendo en tubos o bien fijados sobre rocas por medio de ese pedúnculo. Si se le da vuelta a una roca en la playa, muy posiblemente abajo uno puede encontrar uno de estos organismos. Actualmente cuenta con cerca de 450 especies, pero este grupo fue bastante exitoso en el pasado, en el registro fósil, donde hay un total de unas 12.000 especies descritas. Aparentemente, una de las hipótesis es que pudo haber una competencia con lo que serían los moluscos bivalvos, que al final estos lograron ser más exitosos. Ya en detalle sobre el filo Brachiopoda, pues también se les conoce como lámparas de mar. Acá las valvas son dorsal y ventral, a diferencia con los moluscos, donde los bivalvos tienen valva izquierda y valva derecha. Y es de la valva ventral de donde va a salir el pedúnculo, que es una pequeña estructura con la cual pueden pegarse al sustrato, pero hay grupos, como mencioné, que pueden enterrarse en el sedimento que tienen un pedúnculo más alargado. El celoma está dividido en tres cavidades, siendo una de estas el lofoforo, y el lofoforo se guarda enrollado dentro de las valvas que lo protegen. Cuando el animal quiere alimentarse, abre un poco las valvas y entonces el lofoforo crea corrientes para atraer alimento hacia el animal. Estas conchas son de quitina, proteína y carbonato de calcio revuelto, lo que les da una consistencia bastante fuerte que protegen al organismo de los depredadores. Y las valvas dentro de uno de los grupos poseen unos dientes que encajan en una valva con ahorro, a lo que se le llama una articulación. Y es una forma en que pueden sostenerse mejor esas valvas. En Costa Rica se han encontrado 8 especies, 5 de esas especies en la isla del Coco, sobre sustratos sedimentarios o rocosos, y 3 se han encontrado en la costa pacífica del país. Pero seguramente la diversidad de este grupo es más grande, simplemente necesita ser más estudiado. Pues la alimentación, como mencioné, es creando corrientes que van a ingresar dentro del animal y también sacando corrientes con los diferentes desechos que se generan. El sistema circulatorio está presente, parecido como en Foronia, solo que acá ese sistema circulatorio es abierto, por lo cual la sangre que es recogida después baña los órganos en un espacio celómico, pero principalmente se ha visto que sirve para la distribución de nutrientes. Para la excreción de desechos nitrogenados cuenta con un par o 2 pares de metanefridios, o sea, estructuras multicelulares para recoger exceso de materiales nitrogenados y expulsarlos. No cuenta con sistema respiratorio, lo puede hacer a través de la epidermis. Son hermafroditas alternos, entonces van cambiando la producción de gametos a lo largo de su vida. Y estos generan unas larvas que se llaman lobuladas, que ya poseen incluso las valvas y los lóbulos les sirven para la alimentación. Entonces, dentro de la filogenia de Spiralia, que incluye ya todos estos grupos, vemos que aparentemente los que estarían surgiendo inicialmente pueden ser grupos como los mesozoos o bien todo el clado de los nactíferos. Y por otro lado estarían
los organismos como los platelmintos, cilióforos y los lofotrocozoos. Bueno, los nactíferos, pues todas estas piezas bucales los unen y hay un filo que no expliqué acá que se llama ketognata que recientemente ha sido propuesto para ser parte de nactífera por los análisis morfológicos y genéticos y que este filo siempre se tenía más en relación con los deuterostomados, por lo cual seguramente la taxonomía va a cambiar para incluirlo ya formalmente dentro de esta agrupación. Lo que sería el clado o Lophotrochozoa se refiere a todos estos invertebrados que tienen ya sea la presencia de un lofóforo para alimentación o de una larva trocófora, que es una larva ciliada que puede nadar en el plancton para buscar el sustrato donde se va a desarrollar como adulto. Y acá esa larva trocófora está pues bien desarrollada como tal en lo que sería molusca y anélida, y el resto de grupos tienen larvas muy similares, como Nemertea, con la larva Pilidio, o todos estos lofoforados que estuvimos hablando. También Lophotrochozoa es el grupo donde están los organismos celomados dentro de Spiralia. Y también vamos a tener organismos con cierta división del cuerpo, como en el caso de los lofoforados, que algunos, el celoma estaba dividido en dos cavidades o en tres cavidades. Y vamos a ver que en Anélida hay una división más amplia de todo ese celoma. Este grupo espiral está compuesto tanto por filos con muy pocas especies, como filos que poseen una gran cantidad de especies, que serían los principales molusca, anélida y briozoa. Y como vimos, pasa desde organismos con una estructura anatómica muy sencilla, como los mesozoos, a grupos de gusanos pequeños, como todos los nactífera y los platelmintos y gastotrica, para finalmente tener los grupos más grandes con mayor complejidad de estructuras y tamaño. Y esta sería esta clase de estos animales invertebrados y dónde encontrarlos.